Bueno, empezamos entonces el tema de la teoría del conocimiento de Platón, que es la teoría en virtud de la cual Platón explica el proceso que nos lleva al conocimiento de las ideas desde el mundo sensible. A ver, tres cosas. Uno, unas consideraciones generales acerca del conocimiento de Platón. Luego, el problema de la dialéctica. Y, finalmente, el mito de la caverna. ¿Vale? Estos son los tres epígrafes, por así decir, los tres puntos que vamos a estudiar de la teoría del conocimiento. ¿Vale? Lo primero, entonces, es considerar que la teoría del conocimiento se construye sobre esa, digamos, dualidad o doble dimensión de la realidad entre mundo sensible y mundo inteligible. ¿Cuál es el objeto de conocimiento? Según Platón, el verdadero objeto de conocimiento será las ideas, por supuesto. Acordaros, Platón afirma con Heráclito que el mundo sensible es un fluir constante y caótico. Al igual que Parménides, Platón niega que los objetos que constituyen ese mundo sensible pueden ser verdaderamente conocidos. El conocimiento verdadero deberá ser objetivo, universal e inmutable. Eso es lo que constituiría, según desde esta perspectiva, el conocimiento verdadero. Y como es obvio, un conocimiento así no podrá versar sobre los objetos del mundo sensible, puesto que están sometidos a cambios permanentes, de manera que no es posible establecer verdades necesarias sobre ellos. La episteme o el conocimiento solo podrá versar entonces sobre entidades reales que sean ellas mismas universales e inmutables, es decir, sobre las ideas. Cuando el conocimiento verdadero alcanza tales realidades, podrá establecer verdades eternas, objetivas y válidas para cualquier persona en cualquier tiempo. Eso es el conocimiento en sentido universal. A estas entidades que constituyen el verdadero ser y la auténtica realidad a ser conocida, y en virtud de la cual se puede establecer un conocimiento necesario, es lo que Platón llama ideas, lo que hemos dicho, ¿no? Entonces, volviendo de nuevo a las cosas del mundo sensible, decimos que aunque las cosas del mundo sensible no puedan ser objeto de un conocimiento verdadero, no por ello quedan reducidas, como hacía Parménides, a puro no ser, ¿vale? Desde luego no pueden ser objeto de verdadero conocimiento, pero sí un tipo inferior de conocimiento que Platón llama doxa u opinión, ¿vale? El conocimiento de la doxa giraría en torno a esta cuestión del mundo sensible. La doxa, como los objetos sensibles, es cambiante y subjetiva, pero es la base a partir de la cual se empieza a construir el conocimiento verdadero o la episteme, puesto que el conocimiento verdadero, es decir, el conocimiento de las ideas, solo se puede alcanzar a través del mundo sensible, mediante la crítica del conocimiento sensible, por así decir. Otro asunto fundamental es la cuestión de la anamnesis o anamnesis. Hemos dicho cuál es el objeto de conocimiento y ahora vamos a ver en qué consiste la anamnesis. Es el conocimiento como recuerdo. Partiendo de una idea como esta que queda recogida en este texto del Menón de Platón, en donde dice a un hombre no le es posible buscar ni lo que sabe ni lo que no sabe, porque no buscará lo que sabe porque lo sabe y en tal caso no tiene necesidad de buscarlo, pero tampoco buscará lo que no sabe porque no sabiéndolo no sabe que tiene que buscarlo. De manera que para evitar este dilema, Platón propone, digamos, el mito del alma, es decir, aprender en verdad consiste simplemente en el proceso de recordar, que es lo que significa anamnesis en griego. El alma, dice Platón, sirviéndose de la tradición órfico-pitagórica, es decir, partiendo de unas doctrinas influidas por la tradición pitagórica y por una religión órfica de gran importancia en lo que son los orígenes de la filosofía, lo hemos comentado un poco hablando de Parménides y de Pitágoras. El alma, según Platón, dice es un trozo de la divinidad que cae en el cuerpo, ¿vale? Está en el mundo de las ideas, es un trozo de la divinidad que cae en el cuerpo. Esto viene recogido en el mito del carro alado del Fedro que habla aquí de una Pineda de él, ¿vale? Ahora lo vamos a ver. En su recorrido, el alma
ha visto directamente las ideas en el mundo de las ideas, cosmos uranos, que es como lo llama Platón. Conocer, pues, es recordar lo que el alma vio en las ideas, en el mundo de las ideas. De este modo podría explicarse la sorprendente gesta que se relata en el diálogo del Fedro, en el diálogo del Menón, en donde un esclavo sin ningún conocimiento en geometría va respondiendo poco a poco a las preguntas de Sócrates hasta acabar reproduciendo los conceptos fundamentales de la disciplina. Esto aparece en el Menón, ¿vale? Sin embargo, el mito del carro alado aparece en el Fedro, lo que quería deciros. Ahora bien, es necesario que entendamos que la doctrina del análisis, como recuerdo del paso del alma por el mundo de las ideas, es un mito, que es una alegoría que hay que interpretar para comprender verdaderamente lo que significa desde el punto de vista filosófico lo que está diciendo Platón, ¿vale? No hay que olvidar que la única condición que Sócrates pone al esclavo en el Menón antes de empezar se expresa en la siguiente pregunta: ¿eres griego y hablas griego? La idea podría ser que lo que constituye, por así decir, el mundo de las ideas no es tanto una dimensión de la realidad o ese doble espacio que decíamos ahí que veíamos en el entero del Conde de Orgaz, sino simplemente pues una realidad que está desarrollándose en el lenguaje, en el idioma, en el griego concretamente. Al fin y al cabo, el idioma nos antecede y nosotros lo usamos, participamos de él, pero por así decir, sometiéndonos a sus reglas que están por encima de nosotros, etcétera, etcétera. Pero bueno, no vamos a seguir por ese lado. Vamos a seguir adelante. Entonces, la idea del análisis sería fundamentalmente esto, que el alma, por así decir, conoce en tanto que recuerda, pero recuerda cuando está encarnada, puesto que el cuerpo actúa como una especie de cárcel o de obstáculo del conocimiento, que en el proceso de conocimiento debe ir poco a poco siendo desvelado, es decir, debe, digamos, descarnarse para acercarse a las ideas. Por eso muchas veces también se dice que en Platón que la filosofía, el amor al saber, precisamente como ese camino de búsqueda de conocimiento, es una preparación también para la muerte. Porque en la muerte es en el momento en el que se alcanza, digamos, la separación del cuerpo con respecto al alma, la liberación del alma, siempre que ese alma haya sido ejercitada a través del cuerpo o ese cuerpo haya ejercitado con su alma un proceso de perfeccionamiento y de conocimiento. Bien, en segundo lugar, vemos en la teoría del conocimiento, vemos la cuestión del método de conocimiento. Ese método lo llamamos la dialéctica. La dialéctica sería el método propio de la investigación filosófica. Platón la define como el doble camino desde las cosas sensibles a las ideas y desde las ideas de nuevo a las cosas sensibles, o sea, desde el mundo sensible al mundo de las ideas y del mundo de las ideas al mundo sensible. Estos dos momentos que constituyen el método pueden ser resumidos así. Momento primero, de las cosas sensibles a las ideas. El objetivo de este momento es llegar a las ideas, realidades supremas que expresan la esencia de las cosas, es decir, lo que éstas son en realidad. Para hacerlo se parte de las cosas particulares y sensibles. Se van planteando hipótesis como meros puntos de partida que en el curso de la investigación irán negándose y superándose. Mediante tales hipótesis se establece primero el concepto universal, es decir, el concepto común y único que corresponde a la pluralidad y diversidad de las cosas que estamos analizando. Desde ahí, por el mismo procedimiento hipotético, alcanzamos la idea, principio absolutamente verdadero, no hipotético, en cuya estructura queda recogida la esencia de las cosas que pretendíamos explicar. Una vez recorrido el momento primero de subida hacia las ideas, empieza el momento segundo. Desde las ideas debemos descender de nuevo a las cosas, pues éstas solo quedan perfectamente explicadas a la luz de aquellas. En efecto, si en las ideas encontramos una estructura que contiene la esencia de las cosas, solo desde ellas podemos decir lo que las cosas son en realidad. Si el procedimiento en el primer momento era el establecimiento de hipótesis, en este caso se trata del mecanismo que Platón llama diaíresis, división y análisis a partir de las ideas. División y análisis a partir de las ideas del mundo sensible. Clasificación y organización del mundo sensible en función de las ideas que hemos estudiado.
Esto lo desarrolla sobre todo en los diálogos ya de madurez, particularmente, por ejemplo, en el político o en el sofista se utiliza este tipo de método. Para ver con más detalle el método de conocimiento, la dialéctica, Platón dejó escrito en la República, en el libro 6, al final del libro sexto, el símil de la línea, un modelo de método dialéctico donde se expresa, que está aquí, este esquema que tenéis aquí, es donde se describe un poco toda la estructura de ese camino de ida y vuelta hacia el mundo de las ideas. Aquí tenemos en este texto, este es el texto de la alegoría de la línea que aparece en el libro sexto, que es una lectura que conviene que la hagáis, es una lectura cuyo esquema está aquí desarrollado al final y es la lectura, uno de los textos posibles para el examen. Aquí tenemos este esquema que es el que vamos a utilizar aquí, el esquema que recoge un poco lo que se dice en el texto. Y aquí vamos a ver cómo lo expone Joana Pineda, que es que lo que hace ahora Joana Pineda es exponer esto, la alegoría de la línea, que tenemos aquí el esquema. Este esquema sería en horizontal lo que aquí está en vertical, ¿veis? En realidad sensible esto de aquí, realidad inteligible lo de arriba. Vamos a ver cómo vamos a ir viéndolo. Entonces, ¿veis? Ella dice que para conocer las ideas tenemos que ascender por los distintos niveles de conocimiento, que son 4. El nivel más bajo es la eikasía, que está aquí en griego, o imaginación, el conocimiento de las sombras, que es la primera etapa en el mundo sensible. Por encima está la pistis, que es la creencia razonable, porque las creencias intentan, digamos, ordenar y organizar las sombras, pero se fundamenta en la realidad aparente y no deja de ser un conocimiento poco fiable. Constituye el conocimiento poco fiable llamado doxa u opinión, ¿vale? Ahora pasamos al mundo inteligible, que son los otros dos niveles que hay aquí. El conocimiento de lo verdadero se expresa en la dianoia, que está aquí, o razón discursiva, que es el conocimiento superior que nos posibilita el conocimiento de las ideas. El límite es el conocimiento, digamos, de los conceptos constitutivos de las ciencias, por así decir. El siguiente paso sería la noesis o intelección o intuición. En el último nivel están las ideas, que son el conocimiento último al que llegamos a través de la dialéctica, que es el recorrido en virtud del cual nos permite subir desde los conocimientos más precarios al conocimiento verdadero, que es el conocimiento de las ideas. Esta parte constituye la episteme, conocimiento verdadero, y la doxa, esta parte, la opinión, que corresponde con la doxa con el mundo sensible y la episteme con el mundo inteligible. Bueno, ahí tenemos la estructura tal y como lo explica aquí Joana Pineda, del esquema de la alegoría de la línea que aparece en el libro sexto de la República. Bien, ahora, ¿cómo se recorre esto? ¿Cómo se sigue este camino? Pues también Platón propone, para explicarlo, un mito que es precisamente lo último que vamos a ver de la teoría del conocimiento, el mito de la caverna, ¿vale? El mito de la caverna lo que nos hace, de alguna manera, es explicarnos cómo sería este proceso de conocimiento, de ida y vuelta, esta dialéctica de subida y bajada a través de las sombras y de las cosas, de las creencias, a los conceptos y a las ideas, que es el conocimiento filosófico, ¿vale? Entonces eso es lo que vamos a ver en el siguiente vídeo.